La clave secreta de la Cábala que la Iglesia no quiere que sepas. ¿Qué conexión podrían tener antiguos sistemas de conocimiento espiritual con nuestra historia religiosa y filosófica? Ahora imagina que este hilo, oculto a plena vista, conecta tradiciones aparentemente inconexas como la Cábala, el cristianismo primitivo, el gnosticismo y la alquimia medieval. Es un relato tan fascinante como perturbador. En este video vamos a revelar cómo esta conexión no solo existió, sino que fue activamente ignorada o suprimida por las autoridades religiosas durante siglos. Nos adentraremos en la Cábala como misteriosa fuente de sabiduría espiritual, para luego trazar los ecos de su influencia en los primeros cristianos, los gnósticos e incluso los alquimistas medievales. Pero no solo eso, también reflexionaremos sobre qué nos dice esta conexión reprimida acerca del poder, el conocimiento y nuestra búsqueda eterna de trascendencia. Prepárate para explorar un terreno incómodo, pero profundamente revelador. Este no es un contenido para consumirlo pasivamente, sino una invitación a cuestionar creencias aceptadas y expandir tus fronteras de pensamiento. Para entender esta conexión, primero debemos conocer los fundamentos de la Cábala. Este sistema esotérico, surgido en el misticismo judío, busca revelar los secretos del cosmos y la naturaleza de Dios. En esencia, la Cábala no trata solo de lo divino, sino también de nuestra conexión con ello y de cómo descifrar los misterios de nuestra existencia. El árbol de la vida es la representación más icónica de la Cábala. Este diagrama está compuesto por 10 esferas o sefirot, que simbolizan aspectos divinos y etapas del proceso creativo de Dios. Cada esfera se conecta con las otras mediante senderos, describiendo no solo la génesis del universo, sino también el camino del alma hacia la iluminación. Además, la Cábala otorga un significado sagrado a los números. Aquí, las palabras y letras no son simples símbolos, son códigos que revelan verdades más profundas del universo. ¿Es casual que este lenguaje codificado haya resonado más allá de los límites del judaísmo? Como veremos, su impacto fue significativo en otras tradiciones. Una conexión importante entre la Cábala y el cristianismo primitivo surge en la forma en que estos primeros creyentes reinterpretaron conceptos judíos. Jesús mismo surgió dentro de un contexto judío, y las primeras comunidades cristianas no carecieron de influencias místicas, especialmente aquellas que buscaban un mensaje más profundo y espiritual. Por ejemplo, ciertas enseñanzas de Cristo, como la idea del reino de los cielos dentro de nosotros, evocan conceptos cabalísticos que sitúan lo divino como algo accesible y presente en nuestro interior. Al adoptar elementos como numerología oculta o simbolismo espiritual, las primeras comunidades cristianas trascendieron las enseñanzas religiosas establecidas. En especial, los gnósticos, una rama temprana del cristianismo, abrazaron estas ideas. Su visión también se basaba en una búsqueda interior, en descubrir lo divino a través del conocimiento, gnosis. Esto los llevó a ser mal vistos como herejes, pero su pensamiento comparte llamativas similitudes con la Cábala, como el anhelo de retornar al centro divino y descifrar secretos espirituales contenidos en símbolos y conceptos ocultos. ¿Podemos entonces hablar de una Cábala cristiana? El gnosticismo aparece aquí como un puente esencial entre estos mundos. Igual que la Cábala, los gnósticos abrazaron un modelo espiritual de la realidad, creían que el conocimiento secreto era la llave para superar la materialidad de este mundo y reconectarse con la divinidad suprema. Un elemento fascinante es cómo ambas tradiciones recurren a mapas espirituales complejos, similares al árbol de la vida, para describir la estructura del universo. Diablo y divinidad no son necesariamente entidades externas, sino fuerzas presentes dentro del propio ser que deben equilibrarse y trascenderse. ¿Qué podemos aprender de la relación entre estas enseñanzas? Que la búsqueda de trascendencia, basada en conocimiento oculto, parece una constante en las tradiciones espirituales más profundas. Un paralelismo que no es casual, sino fundamental para comprender cómo estas ideas moldearon las creencias de épocas posteriores.
Con el tiempo, el conocimiento cabalístico encontró un nuevo hogar en la práctica de la alquimia medieval. Más que sobre convertir plomo en oro, la alquimia era una ciencia espiritual, buscaba la transformación del alma mediante la purificación y la evolución hacia un estado superior. Aquí, las influencias cabalísticas son inconfundibles. La piedra filosofal, el objetivo por excelencia de los alquimistas, puede entenderse como un símbolo cabalístico. Representa el estado de iluminación que se alcanza después de superar los obstáculos materiales. En este sentido, los alquimistas no eran solo científicos primitivos, sino también místicos influenciados por las enseñanzas universales de la Cábala. Por ejemplo, textos alquímicos como el Zohar, un libro central en la Cábala, sirvieron de inspiración tanto para prácticas místicas como para rituales alquímicos que integraban símbolos herméticos, numerología y correspondencias planetarias. A través de la alquimia, la sabiduría cabalística continuó fluyendo, aunque de manera discreta. Sin embargo, estas influencias no pasaron desapercibidas para las autoridades eclesiásticas. Aquí entra en juego un punto crucial, la resistencia de la Iglesia a todo lo que se desviara de sus dogmas oficiales. ¿Por qué tenía tanto la Iglesia a conocimientos como los de la Cábala o el gnosticismo? Parte de la respuesta reside en la amenaza que estos planteaban. Al centrarse en la conexión directa del individuo con lo divino, sin intermediarios institucionales, estas ideas alimentaban un tipo de libertad espiritual que subvertía las estructuras de poder eclesiástico. Esto explica por qué, a lo largo de los siglos, ambas tradiciones fueron rotuladas como herejías y perseguidas. Muchas obras vinculadas a la Cábala y a la alquimia fueron prohibidas o destruidas. No se trataba solo de silenciar creencias mal vistas, sino también de reprimir una forma de entender la espiritualidad que desafiaba el monopolio de la Iglesia sobre la fe. Pese a estos esfuerzos por ocultar sus raíces, el impacto de la Cábala, el gnosticismo y la alquimia sigue vivo. Sus enseñanzas continúan inspirando movimientos espirituales contemporáneos, además de desencadenar nuevas interpretaciones. Hoy, los conceptos cabalísticos se integran en diversas prácticas, desde el desarrollo personal hasta la meditación moderna. De igual forma, el gnosticismo aún encuentra eco en comunidades que buscan dar más protagonismo al individuo dentro de la experiencia espiritual. Sin embargo, esta historia nos lleva a reflexionar: ¿cuánto conocimiento perdido o suprimido sigue siendo una pieza faltante en el rompecabezas de nuestra tradición espiritual? Al llegar aquí, la pregunta más importante quizás sea: ¿por qué nos ocultan estas conexiones? ¿Es el conocimiento esotérico un privilegio reservado a unos pocos elegidos? Las respuestas no son simples. Lo que está claro es que nuestras tradiciones espirituales no nacieron aisladas, sino como parte de un intrincado flujo de ideas que cruzaron fronteras de religión, filosofía y tiempo. Reconocer esto no solo amplía nuestra comprensión del pasado, sino que también nos obliga a cuestionar cómo hemos llegado a nuestras creencias actuales. ¿Es posible que hoy todavía existan verdades enterradas bajo siglos de control dogmático? Y si es así, ¿qué podríamos aprender de ellas sobre nuestra propia espiritualidad? Estas son preguntas que quedarán abiertas para nuestra reflexión. Así llegamos al final de este viaje. Hemos explorado cómo la mística de la Cábala influyó en el cristianismo primitivo, inspiró a los gnósticos y dejó una huella indeleble en la alquimia medieval. También entendimos por qué estas ideas fueron relegadas y suprimidas por siglos, y cómo aún resuenan en nuestra era moderna. Este video no buscaba ofrecer respuestas definitivas, sino encender en ti la chispa de la curiosidad. Nuestra historia espiritual, tan rica como compleja, sigue escondiendo secretos que vale la pena descubrir. Te dejo con esta invitación: no pierdas la oportunidad de mirar con nuevos ojos las enseñanzas que durante tanto tiempo han sido relegadas al olvido. ¿Qué más podríamos aprender si buscamos con profundidad en el pasado? ¿Qué nuevas verdades podemos construir al desenmascarar los secretos que la historia se empeñó en esconder? Recuerda,
Todo viaje espiritual comienza con una pregunta que se atreve a desafiar lo establecido. ¿Cuál será la tuya?